Bhagavad Gita, capítulo 3, texto 23. Porque si yo no estuviese siempre en infatigable acción, todos los hombres seguirían mi camino, oh hijo de Prita. Hay un comentario acá que dice: a fin de mantener el equilibrio de la tranquilidad social, en favor del progreso en la vida espiritual, existen deberes familiares tradicionales para cada hombre civilizado. Aunque esas reglas y regulaciones están hechas para las almas condicionadas y no para el Señor Supremo. Él siguió las reglas prescritas debido a que descendió para establecer los principios de la religión. Cuando Krishna estuvo acá en la tierra hace poco más de 5.000 años, él actuó de acuerdo como debe actuar una persona en su condición, como maestro, y él era un rey también aparte. Tenía su reino en Dwarka, donde tenía muchas reinas, y además de eso él hizo pasatiempos como cuando vivía en Vrindavan como un niño, después como un joven. Hizo una vida como de cualquier ser humano normal y llevó a cabo actividades siempre siguiendo las normas y regulaciones con el fin de enseñar a los demás cómo hacerlo, porque si viene como líder, que ya lo explicó en el verso anterior, si un hombre quiere hablar acerca de dejar de fumar, pero él fuma, entonces es complicado. Nosotros vemos muchas veces líderes espirituales que son líderes espirituales en un rato y después son otra persona después. Krishna siempre era Krishna. No es que trabajaba de Krishna en la tarde para leer Bhagavad Gita y después continuaba siendo una persona ordinaria. Él era Krishna siempre. Y un guru también es guru siempre. Y por eso que es muy importante que sigan un deber, unas reglas, porque los hombres siguen las reglas. Y apenas te ven que te has caído un poquito o que no has seguido esas reglas, inmediatamente se toman de ese lugar para poder volverse locos, ¿viste? No, es que él lo hace. Lo hemos visto muchas veces incluso en jugadores, ¿no?, de fútbol, que lo hemos tomado como referentes, como si fueran ejemplos de vida. Y ellos mismos dicen: mirá que yo solamente soy un jugador de fútbol, no soy referente de nada. Pero la gente no entiende eso. La gente sigue siempre los pasos de los grandes hombres, cualquiera que sean sus actividades. Así que si tienes que predicar, tienes que hacerlo con el ejemplo, porque ya el Señor Supremo lo hacía. Es lo que nos está enseñando. Bueno, Hare Krishna, Namaste, Haribol.